Bueno, entonces, un segundo. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por asistir. Mi nombre es Mónica Solís, residente de cirugía de segundo año. Estamos en la actividad académica de colon y recto. Hoy vamos a hablar de fisura anal, cirugía versus manejo médico, y el tutor es el doctor Abraham Kestenberg, cirujano de colon y recto. Bien. A manera de introducción, recordemos la anatomía pues, que nos va a servir para esta charla. La parte distal del canal anal es todo lo que está por debajo de la línea dentada, que está constituido por anodermo, que es un epitelio escamoso, y recordemos también que el esfínter está hecho por una parte que es el esfínter anal interno, que es este, que está hecho por músculo liso, y el esfínter anal externo por músculo estriado. Entonces, siendo así, definamos que es una fisura anal. Es un desgarro en ese revestimiento epitelial del canal anal distal, como se ve en esta figura. En cuanto a la epidemiología, un segundito. En cuanto a la epidemiología, es una patología común tanto en niños como en la población de mediana edad. No tenemos datos locales, pero en Estados Unidos se presentan alrededor de 342.000 casos anuales, y hay que tener en cuenta que esta patología tiene un subregistro porque muchas veces o no se diagnostica o se confunde con otras entidades benignas como son las hemorroides, que también son muy comunes. Hay varios tipos de fisuras anales, entonces las podemos dividir en fisuras típicas y fisuras atípicas. Las fisuras típicas son aquellas que se localizan en la línea media y pueden ser posteriores o anteriores. Ahí es de especial atención que el 90% se van a localizar en la parte posterior, hacia la línea media, y el porcentaje restante, que es casi el 10%, usualmente en la línea media anterior. Y un muy pequeño porcentaje va a corresponder a fisuras atípicas, que van a ser las que no se localizan en la línea media, sino en la parte lateral. Y estas hay que ponerles cuidado porque usualmente se asocian a enfermedades concomitantes como malignidad, enfermedad de Crohn, VIH, sífilis y TBC. ¿Qué puede promover que un paciente desarrolle una fisura típica? Presiones anales en reposo elevadas, constipación crónica, diarrea crónica. Y aquí está el esquema que les quería mostrar para ver qué fisuras serían las típicas en toda la línea media, si esto es anterior y esto es posterior. ¿Sí? La mayoría van a ser en la parte posterior, casi el 10% en la parte anterior, y el resto, que es un porcentaje mínimo, van a estar laterales. Y es ahí cuando debemos descartar estas otras enfermedades. Hay que tener en cuenta que esta charla va a ser enfocada en las fisuras típicas. Hablemos un poco de la fisiopatología y de la etiología. Hay unos factores del entorno que me van a predisponer a que el paciente haga fisura anal. Entre ellas, constipación crónica, las heces grandes y duras, hábitos alimenticios, pues como una dieta baja en fibra, el que el paciente tenga cirugías anales previas, traumatismo e infección. Y los mecanismos fisiopatológicos más conocidos son el aumento de la presión en reposo del esfínter anal interno, por un estado de estrés persistente, sobre todo hacia la línea posterior en la línea media, y también esa área se considera que es un área isquémica de baja irrigación, y todo esto, pues más lo multifactorial que ya les mencioné, va a llevar a que el paciente haga una fisura anal. Cuando se desgarra entonces la mucosa en esa parte distal del ano, el paciente va a presentar ciclos de dolor y de sangrado, y el 40% de ellos va a desarrollar fisuras crónicas, donde ya hay una exposición del esfínter anal interno que produce que haya un espasmo, y ese espasmo va a ocasionar dolor severo en el paciente, va a exacerbar la isquemia, y a su vez esa isquemia pues va a entorpecer el proceso de cicatrización. En cuanto a la presentación clínica, lo que decía, lo más importante es el dolor. Lo más importante es el dolor, que va a ser en reposo, quemante, disecante, exacerbado con la defecación, y puede durar incluso horas después de la deposición, precisamente por los espasmos que acabo de explicar. Y se puede presentar también con sangrado anal, especialmente hematoquesia. Entonces, es muy importante clínicamente diferenciar una fisura aguda de una fisura crónica.
Y en esta charla le vamos a dar más importancia a los signos clínicos que al tiempo de evolución. Entonces, como pueden ver acá, una fisura aguda se caracteriza por ser, digámoslo así, un desgarro que es delgado, se parece más como a una cortada con papel, y vamos a ver los bordes que van a estar delgados, eritematosos, y usualmente no se asocia a nada más. Y como ven en la foto, usualmente van a estar en la parte posterior. Y en cuanto a las fisuras crónicas, pues van a tener otras características, van a ser más amplias, más profundas, puede que uno vea las fibras del esfínter anal interno, se ven los bordes fibróticos. Entonces, espero que hayan notado la diferencia. Aquí se ve más blanca, ¿cierto? La aguda era más roja. Y además de ser profunda, lo del esfínter interno que les decía y de tener bordes fibrosos, se pueden acompañar de papilas hipertróficas hacia la línea dentada o de hemorroides centinela, que son los mismos mariscos anales, o anal sacs cuando uno lee la literatura en inglés. Entonces, ahora sí enfoquémonos en el tratamiento. ¿Cuál es la evidencia con lo que respecta al manejo médico versus el manejo quirúrgico? Entonces, quiero que tengan claro que los objetivos principales del manejo médico de las fisuras anales van a ser estos tres. Uno, relajación del esfínter anal sin pasarnos al lado de la incontinencia, heces blandas y aliviar el dolor del paciente. Entonces, para ello, las principales medidas van a ser los baños de asiento, la dieta rica en fibra, los anestésicos tópicos y el uso de vasodilatadores tópicos. Lo que reporta la literatura como tal es que se recomienda que esta sea la primera opción de tratamiento, la primera línea, debido a que el 50% de los pacientes mejoran únicamente con manejo médico sin tener el riesgo que puede tener una cirugía pues para una fisura, pero ya vamos a ver un poco más. En cuanto a los baños de asiento, entonces recordemos que es un baño de asiento, es coger un recipiente con agua tibia, lo más tibia posible que el paciente tolere sin irse a quemar, y hacer inmersión completa del ano por lo menos unos 15 minutos, 3 o 4 veces al día. Eso es lo que tiene que hacer el paciente. No es necesario añadir otras cosas, ni sulfato de magnesio, ni hierbas, sino que el agua sola es necesaria, es suficiente. Entonces, revisemos un poco de la evidencia. Este es un análisis de Cochrane que busca comparar todos los tipos de manejo médico para las fisuras. Entonces, ellos cogieron aquí los baños de asiento y revisaron todos los estudios que había y lo compararon con placebo. Pues no con placebo, con un grupo control al que no se le hizo baño de asiento. Como pueden ver, la muestra era pequeña, pero el resultado final fue que no hubo diferencias significativas en cuanto a la cicatrización de las fisuras. Sin embargo, este es el mismo estudio, era un solo estudio como pueden ver acá. Traje la referencia completa y a pesar de que tampoco hay una diferencia en los puntajes de la escala análoga del dolor entre los dos grupos, ni después de la defecación ni en dolor en general, sí hubo una mayor satisfacción de los pacientes que hicieron sus baños de asiento. Pero esto es algo más subjetivo y es como un surrogado de lo que se está midiendo en realidad, para que lo tengan en cuenta. La dieta alta en fibra, ¿cuál es la evidencia? La evidencia que tenemos no es tan reciente, pero digamos que no ha habido necesidad de ahondar más. Entonces es uno de los artículos más importantes porque es un ensayo clínico controlado donde ellos hicieron prácticamente 3 grupos. A uno le ponían un anestésico tópico, a otro hidrocortisona más fibra y a otro grupo baños de asiento más fibra. Entonces miremos esta primera tabla acá y pueden ver que el que mayor porcentaje de cicatrización de las heridas tuvo, el grupo que mayor porcentaje de cicatrización tuvo, fue el que se le hizo baño de asiento con fibra pues como adyuvante. Y si ven acá, esta es otra gráfica que muestra como el nivel de disconfort de los pacientes a la semana 1, 2 y 3, se muestra que los que menos incomodidad tenían en el tiempo eran aquellos también, el triangulito, que se les había dado fibra en adición a prescribir los baños de asiento.
Listo. Y aquí intentemos introducir algo de lo que hay de los anestésicos tópicos. Al contrario, el anestésico tópico, perdón, tuvo la menor tasa de cicatrización en comparación a los otros grupos, al igual que acá, en cuanto al manejo pues, del dolor y del disconfort. Este es otro artículo del 87, pero que es muy bonito porque muestra cómo la fibra sí disminuye la tasa de recurrencias de las fisuras anales. Entonces, lo que hicieron ellos fue dividir los sujetos en 3 grupos, uno que se le daba una alta dosis de fibra, 5 gramos 3 veces al día, otro una dosis más baja, 2.5 3 veces al día, y al otro le daban placebo. Entonces, aquí está, a los 3, a los 6, a los 9 y a los 12 meses. Y este de aquí es el que corresponde a la dosis más alta de fibra, y cuando ustedes lo comparan con el placebo, que es este de los círculos rellenos negros, pues la diferencia se alcanza a notar y es estadísticamente significativa. O sea que sí reduce la recurrencia. Entonces resumamos el paso 1, que sería el manejo que yo le voy a dar a todo paciente con fisura anal. Baños de asiento porque relajan el esfínter y mejoran el flujo sanguíneo. Los pacientes refieren mejor grado de satisfacción, que es algo subjetivo. Los anestésicos tópicos, descartémoslos completamente. Perdón un segundo, que se me iba a descargar el computador. Los pacientes refieren este grado de satisfacción subjetiva. La lidocaína tópica no es muy buena, nunca se debe dar como monoterapia y de primera elección. La dieta rica en fibra es buena, acompañada con agua entre unos 20 y 35 gramos al día y se asocia a menor recurrencia. Otras recomendaciones que debe dársele al paciente incluye aumento del consumo de agua, evitar el papel higiénico y la endoscopia. Entonces, cuando esto no funciona, nosotros vamos a querer utilizar vasodilatadores tópicos, que van a ser los nitratos y los calcioantagonistas. Y esto también puede ser tratamiento de primera línea para los pacientes que tienen fisuras crónicas. Entonces, ¿qué dicen con respecto a la nitroglicerina? Esto es un ensayo clínico controlado donde a un grupo le ponían nitroglicerina tópica y al otro placebo, y como pueden ver acá en la escala análoga del dolor, se redujo en la mayoría de ellos, que son los que no tocan esta línea, de manera significativa el dolor. Ellos reportan en la conclusión que fue alrededor del 50% que se logró mejorar el dolor. Sin embargo, tienen un gran contra, que es el desarrollo de un evento adverso común, que es la cefalea. Y pueden ver que en este estudio pues fue casi del 70% y bastantes de ellos pues van a tener un efecto adverso severo. Entonces, al compararlo con placebo en el metaanálisis que mencionamos anteriormente de Cochrane, se puede ver que sí tiene mejoría en cuanto a este desenlace que sería cicatrización. Y en dolor de cabeza, pues claramente desarrollan menos dolor de cabeza el placebo, pues porque es un efecto adverso típico de los nitratos. Y acá están comparando directamente los nitratos con el anestésico tópico y se ve como en cuanto a la cicatrización de las heridas, sirven son los nitratos y no el anestésico tópico, y por ende es que decimos que no se debe utilizar como monoterapia de primera línea. ¿Qué dicen de los bloqueadores de los canales de calcio? Aquí están comparando directamente los nitratos y los bloqueadores de calcio. Miren que son buenas muestras y varios estudios. En cuanto a la cicatrización, no hubo diferencias, es decir, son similares en su efecto. Sin embargo, al comparar el principal efecto adverso de los nitratos, sí se muestra que hay una menor incidencia en los bloqueadores de canales de calcio. Entonces, si los dos tienen una efectividad similar, pues sería mejor darle al paciente el calcio antagonista porque va a tener menos efectos adversos. Y esta revisión sistemática salió después de ese metaanálisis, donde básicamente comparan lo mismo, pero esta vez utilizan diltiazem tópico versus nitroglicerina, y encuentran que no hay diferencias en los estudios hasta esa fecha en cuanto a la cicatrización de la fisura anal crónica, pero que sí tenía una menor incidencia de cefalea cuando se le daba a los pacientes diltiazem. Entonces reducía ese efecto adverso. Este es un artículo, un ensayo clínico controlado que buscaba mirar si servía dar nifedipino oral en vez de nifedipino tópico. Entonces ellos dividieron
la población en 3 grupos. El primer grupo tenía el manejo convencional, que es prácticamente el primer paso. El segundo grupo era nifedipino oral, o sea, los 3 tenían ese manejo, digámoslo así, sintomático, pero el segundo tenía además nifedipino oral y el tercero tenía además nifedipino tópico. Entonces compararon el dolor en el tiempo, a la primera semana, a la tercera semana y a los 2 meses. Y el tercer grupo, que es el del tópico, fue el que menos puntaje reportó en la escala análoga del dolor, es decir, el que mejor controló el dolor. Y si ustedes ven al compararlo a la tercera semana y a los 2 meses, con el grupo 1, que era simplemente el manejo sintomático, pues la diferencia era estadísticamente significativa. Y no lograron demostrar una diferencia significativa entre el oral y el tópico, y si ven aquí incluso fue algo mejor el tópico. Entonces, a pesar de que los autores recomiendan que puede ser cualquiera de los dos, pues yo preferiría el tópico también. Entonces, en cuanto al paso 2, resumamos, la tasa de curación es del 50% para las fisuras crónicas para los nitratos tópicos, 38% de mejoría relativa se observa cuando se compara directamente con placebo o lidocaína, que pues va a ser básicamente lo mismo, recurrencia del 50% y el contra pues es la cefalea, que se traduce en una pobre adherencia donde el 20% de los pacientes fracasa pues a adherirse a su tratamiento. Y en cuanto a los calcioantagonistas, el limpiacemo y nifedipino, las tasas de curación varían entre el 65 y 95%, menos efectos adversos que los nitratos. Hay estudios que muestran que el aumento de la frecuencia de aplicación pareciera no tener mejoría. Aquí les adjunto la referencia a la segunda de un hospital de Valencia por si están interesados en seguirla. Y la terapia oral ha mostrado similar efectividad, como vimos. ¿Qué dice la evidencia de la toxina botulínica? Recordemos que el mecanismo de acción de esta es en la unión neuromuscular, evitar que se liberen las vesículas que contienen acetilcolina. Y de esta manera se evita que haya contracción del músculo estriado, más no del músculo liso. Entonces, en este metaanálisis, el mismo de Cochrane, lo que hicieron fue comparar el Botox versus el placebo en estos mismos 2 desenlaces. Y encontraron que en cuanto a la cicatrización, no hubo diferencia significativa, porque como pueden ver aquí, a pesar de que el OR es de 0.29, el intervalo de confianza cruza el 1, entonces no hubo diferencias. Y aquí lo que hicieron fue compararlo pues con el medicamento que preferiríamos, que serían los calcioantagonistas, y alcanza a tocar el 1, o sea que no alcanzaron a demostrar diferencias significativas. Sin embargo, pues esto sería de difícil interpretación, puesto que pueden ver que la muestra es de un solo estudio y es muy pequeña. Entonces, pero en conclusión, no hubo diferencias entre los dos. Y pues a veces funciona, sobre todo para controlar el dolor, pero pues es una paradoja, por lo que les decía que el problema está en el esfínter anal interno y se supone pues que por el mecanismo de acción no tendría por qué relajarlo. Entonces, resumamos, la curación del 37 al 43%. Dentro de los beneficios está que sería una sola inyección versus las múltiples aplicaciones diarias que requerirían los calcioantagonistas, y que puede tener un beneficio que sería la disminución del dolor interregado, pero esto sería un costo incrementado del paciente. Entonces, por ende, esto pues no nos va a servir mucho. Entonces, resumamos, los pasos serían: el primer paso, fibra más vasos de asiento, más baños de asiento, perdón. Segundo paso, nitroglicerina y calcioantagonistas tópicos, o ambos si es una fisura crónica. Y si el paciente tiene falla terapéutica con esto, que sería completar 8 semanas de tratamiento, pues ya habría que ofrecerle cirugía. ¿Y cuál es la evidencia del manejo operatorio? Entonces, antes de hablarles yo de los estudios, quisiera recordar que hay varias técnicas, pero que indiscutiblemente hay una que es la esfinterotomía lateral interna, que muestra mejores desenlaces en todo sentido, y entonces es indiscutiblemente la que sería de primera elección. Y que además, como ya van a ver en estos estudios, tiene superioridad, sobre todo en cicatrización de las heridas, de las fisuras, comparada con todas las terapias de manejo médico que ya mencionamos. Entonces, aquí está mostrando los nitratos comparados a la esfinterotomía, y como pueden ver, en cuanto a la cicatrización, pues es mucho mejor con un OR de 7.49 la cirugía que los nitratos. Acá están midiendo incontinencia fecal, que el temor es que, incontinencia fecal menor, que es más común que la permanente.
que el miedo sería que los pacientes desarrollen esto, y miren que sin embargo la diferencia no fue estadísticamente significativa, con una muestra relativamente buena, 190 más o menos en cada grupo, o sea que pues por ese lado bien por la cirugía. Y aquí están comparando los calcioantagonistas versus la cirugía en cuanto a la cicatrización de las fisuras. Favorece con un OR de 59.77 la cirugía, y en cuanto a la incontinencia tampoco hubo diferencias significativas entre los calcioantagonistas y la cirugía. O sea que también es un punto a favor de la cirugía. Entonces, resumamos, la esfinterotomía lateral interna tiene tasas de cicatrización constantemente superiores al manejo médico, del 88 al 100%. Esto podría deberse a la pobre adherencia del manejo médico, pues porque no completan las 8 semanas. Podría ser ofrecida a pacientes sin que se confirme falla del tratamiento farmacológico. De hecho, a pesar de que la evidencia dice que uno debería pues completar las 8 semanas para considerar el fallo terapéutico, la mayoría de los cirujanos ofrecen a sus pacientes la cirugía de entrada como primera línea. Y esto es de especial interés si el paciente tiene factores de riesgo que pudieran favorecer ese fracaso terapéutico, como lo son la fistulización, las hemorroides centinelas grandes, las papilas hipertróficas grandes, y básicamente eso. Y como les decía, la incontinencia fecal es baja, más o menos del 8 al 30% en estudios que siguen los pacientes hasta 6 años, pero la mayoría de los pacientes preservan tanto su calidad de vida como la continencia a largo plazo. Y lo que les decía, hay otras cirugías, pero la esfinterotomía anterolateral es superior a todas las opciones quirúrgicas. Entonces, quise ahondar un poquito más en la técnica, más que todo para repasarla y para que la repasen mis compañeros también. Entonces, recordar que hay técnica cerrada y técnica abierta. Entonces, empecemos por la técnica cerrada. Entonces, lo primero que uno va a hacer es localizar la fosa esfintérica, que es esa área que está entre el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Se inserta la hoja de bisturí paralela al esfínter interno. Una vez se inserta, se gira 90 grados y se empieza a seccionar o a dividir ese esfínter anal interno hasta llegar a la mucosa. Ustedes pueden ver aquí que el corte lo están haciendo más o menos hasta el nivel de la línea dentada, que sería lo que corresponde al canal anal distal. Pero ahora también se ha propuesto que se haga una esfinterotomía parcial, lo que significa es que no se llegue hasta acá, sino que se haga de la misma altura, más o menos hasta el vértice de la fisura, ¿sí? Entonces la miden antes de y eso es lo que se realizaría. Bueno, traigo este video que muestra algo de la técnica. Entonces, infiltración, esto se hace bajo sedación y con anestesia local. Pues ahí se bloquearon el pudendo en forma de abanico. Ahí está la fisura con su vértice hacia la línea dentada. Se ve mejor ahí con el anoscopio. Ahí la están delimitando. Es una fisura crónica porque se ve algo de las fibras del esfínter interno, se ven los bordes fibrosos, gruesos, elevados, el espéculo de Pratt. Se localiza esa parte ahí, pues, interesfintérica, que es fácil hacerlo, ahí lo están mostrando. Se incide con el bisturí, que se inserta, como había dicho, de manera paralela al esfínter. Se hace un giro de 90 grados y se empieza a seccionar el esfínter anal interno. Aquí lo que está haciendo el cirujano es continuar hasta que ve que llega casi a la mucosa. Por supuesto que la intención es preservar pues ese revestimiento epitelial, pero lo que hablábamos con el doctor Kestenberg es que lo otro que se puede hacer es seccionar parcialmente y con el dedo, desde el lumen, se podría terminar de disecar las fibras pues, para asegurarse de que no haya lesión del canal anal como tal. Entonces ahí se da cuenta, aquí ven, y no alcanza a dañar, a llegar al lumen, porque no es la idea. Retira el bisturí, lo gira, lo retira, hace hemostasia haciendo dígito presión
y ya, ese es el procedimiento. En cuanto a la esfinterotomía lateral interna, la técnica abierta, entonces lo que uno va a hacer es hacer una incisión de manera radial, es decir, del centro hacia la circunferencia. O se puede hacer también de manera circunferencial. Está descrita de las dos formas. Entonces, lo que se hace es identificar las fibras del esfínter interno, que es este, y acercarlas hacia la incisión quirúrgica y seccionarlas. Y posterior a la sección, se realiza sutura de la incisión con una cierre primario con una sutura cromada. Y este es el video para que puedan ver la técnica. Miren que aquí hay un par de hemorroides centinelas o mariscos anales. De igual forma, pues sedación, anestesia local. Se localiza el surco interesfintérico. Aquí están midiendo los 5 milímetros que mide esa fisura con el fin de no hacer pues la esfinterotomía total, sino hacerla parcial o ajustada a esa fisura. Están haciendo la incisión por la circunferencia, no como les mostré en el esquema, disección, hasta identificar el esfínter anal interno, y con la Kelly lo acercan hacia la incisión quirúrgica. Y lo seccionan con el bisturí. Adicionalmente aprovechan para resecar las hemorroides centinelas. No es necesario ligar la base, eso cicatriza por segunda intención. Y si hacen el cierre primario de la incisión quirúrgica. En este caso, dejan un tapón, bueno, lo recorté antes, pero dejaron un tapón para hemostasia. Bueno, ¿y qué dice la evidencia si es mejor abierta o cerrada? Pues este es otro metaanálisis de Cochrane que salió solamente con respecto a las técnicas quirúrgicas y compara la cicatrización, la persistencia pues, de la fisura anal y la incontinencia en los grupos que fueron o a la técnica abierta o a la técnica cerrada. Como pueden ver en el primer desenlace, el OR fue de 1, o sea, literal no hay diferencias, y el grado de evidencia, la calidad es muy buena, como ven aquí. Y en cuanto a la incontinencia menor a flatos, es cercano a 1, un OR de 0.87, y el intervalo de confianza está cruzando el 1, por lo tanto no hubo una diferencia significativa. El grado de evidencia moderada en este caso. Entonces, en conclusión, da lo mismo hacer cualquiera de los dos y la escogencia pues, va a ser dependiendo de la experticia del cirujano. En cuanto a las complicaciones, entonces puede haber incontinencia fecal permanente o transitoria. Como les decía, menos del 1% presentan afectación por incontinencia fecal sólida, perdón. Y la mayoría de los pacientes que tienen incontinencia fecal transitoria mejoran al mes. Este es el algoritmo que estamos proponiendo nosotros, entonces lo primero que hay que ver es si la fisura anal es aguda o crónica por los signos clínicos. Si es aguda, entonces vamos a hacer baños de asiento, anestésico tópico, fibra, agua. Si hay falla terapéutica, pues le vamos a dar estos tópicos. Si hay falla terapéutica, le ofrecemos al paciente cirugía. Y si es crónica, lo más importante es saber si tiene o no factores de riesgo como fisturización, papila, hemorroides centinela grandes o infección. Sí, consideraríamos ofrecerle de entrada al paciente la cirugía. Y si no, 8 semanas del manejo sintomático con los tópicos de entrada, bien sean nitratos o calcioantagonistas, prefiriendo calcioantagonistas, y ya si a las 8 semanas el paciente persiste sintomático, entonces realizar cirugía. Conclusiones. En cuanto al manejo médico, el manejo no operatorio es la primera línea de la fisura aguda. Los calcioantagonistas tópicos pueden ser utilizados como primera línea de fisuras crónicas. Se prefiere sobre los nitratos por la menor cantidad de efectos adversos, sobre todo cefalea. La utilidad de la toxina botulínica es poca
Y en cuanto a la cirugía, que sería la esfinterotomía lateral interna, tiene la mejor tasa de cicatrización comparada con otras técnicas quirúrgicas y con las opciones de manejo médico. La tasa de incontinencia fecal es inferior al 30% y la mayoría de los pacientes no presentan deterioro de la calidad de vida a largo plazo. Puede ser la primera línea en pacientes con factores de riesgo para fracasos terapéuticos, que son los que mencioné, y las técnicas cerradas y abiertas son comparables. Y básicamente eso era lo que les quería compartir. Entonces me gustaría que el doctor Kestenberg diera su opinión también. No, pues yo creo que la revisión fue excelente para mi gusto. Lo que queríamos mostrar era la evidencia que existe en tratamiento de esta patología que es tan extremadamente frecuente y que, mm, perdón la redundancia, frecuentemente se confunde sin examinar el paciente como que tuviera hemorroides o como que tuviera cualquier patología. ¿Y eso por qué se confunde? Porque para uno diagnosticar la fisura tiene que apartar muy bien los glúteos y apartar muy bien el anodermo, y a veces la fisura anal se le esconde a uno entre un pliegue, especialmente en pacientes obesos y de glúteos prominentes. Entonces, por eso lo ideal, si uno no logra, tiene la sospecha por el interrogatorio y no logra ver la fisura, lo ideal es examinar el paciente bajo sedación. Hay pacientes que no se dejan examinar porque les duele mucho la fisura. De nuevo insistir que es una patología extremadamente frecuente y que es la sospecha clínica lo que le va a permitir al médico sospecharla y ayudarle al paciente. Estos pacientes sufren mucho, llegan al consultorio llorando del dolor, hacen seguimientos severos por el dolor que les ocasiona la deposición. De hecho, ocasionalmente a uno le toca operar a un paciente con fisura anal como urgencia, porque el dolor es tan severo que toca operarlos, o porque tiene una papila anal hipertrófica tan grande que cada vez que defecan se prolapsa y les produce sufrimiento infinito. Entonces también hay que operarlos urgentemente. Entonces, aunque es una bobadita, una heridita chiquitica, hace sufrir mucho, frecuentemente no es adecuadamente diagnosticada, y al no ser adecuadamente diagnosticada es inadecuadamente manejada. Ya vimos pues como Mónica enfatizó mucho que si es una fisura aguda, que es superficial, pequeña, eh, dieta alta en fibra, no papel higiénico, aseo con teleducha o con bidet, y aumentar la fibra en la dieta es suficiente en la mayoría de los pacientes. Si la fisura es crónica, pues uno puede intentar manejo médico, como en la aguda, y adicionar nifedipino. Pero si la fisura es crónica y tiene infección, papila anal hipertrófica, hemorroides centinela o marisco anal, o exposición de las fibras del esfínter interno, todos esos 4 hallazgos son predictivos de que el tratamiento médico no va a funcionar. Entonces, con ese paciente va uno derecho a cirugía. Yo hace muchos años hacía esfinterotomía abierta y tuve como complicación frecuente absceso. Entonces empecé a hacer la técnica cerrada, y desde que empecé a hacer la técnica cerrada no volví a tener abscesos, o es algo extraordinariamente raro. Mm, no sé si Alex está, si él quiere comentar algo, o John Freddy. Al doctor Vallejo no lo veo.
Al doctor Omando, ahí está la doctora Capre. Jessica, ¿querés agregar algo? Buenas noches. Mónica, pues felicitarte porque la presentación fue muy práctica. Te tocaron los puntos que son cruciales en el manejo de esta enfermedad, que es dar inicialmente manejo médico sin analgésicos tópicos, sin anestésicos tópicos, sin la lidocaína, sin los esteroides, que eso no sirve para nada. Que si vamos a dar manejo médico, pues es los baños de asiento, la fibra y los calciantagonistas, que es el que tiene mejor poder en el tratamiento tópico. Y están preguntando en el chat que qué dosis de nifedipino se recomienda y cómo hacer la mezcla. Lo que pasa es que aquí en Colombia pues nosotros no tenemos preparación comercial de nifedipino o de calciantagonistas, entonces toca hacer una preparación pues magistral que puede ser en la droguería San Jorge, que creo que lo preparan al 1%, ¿cierto? Bonito. Sí, O se le puede pero decir no al lo paciente, volvieron a preparar. bueno, entonces toca decirle al paciente que coja una cápsula de nifedipino, que la abra, que le saque pues el polvito y que diluya eso en 3 centímetros de crema. Pues una crema que sea de fácil aplicación, que no sea muy costosa, puede ser Acid Mantle o Lubriderm, y que eso se lo coloque 3 veces al día, cada 8 horas. Y en cuanto a la cirugía, pues sí, la probabilidad de que una fisura crónica, cuando tiene esos hallazgos pues, de papila anal hipertrófica, o una papila, o una crema anal, o que esté con mucha, eh, con mucha exposición del esfínter anal, entonces de una vez llevar el paciente a cirugía más rápido. Bueno, respecto de las preguntas de Sandra y Adriana, sí, efecto colateral del nifedipino puede ser hipotensión y cefalea. Son raros, pero se pueden presentar. Y otros efectos colaterales que se pueden presentar es que a algunos pacientes les irrita la piel, les arde mucho al aplicárselo. Entonces, son razones por las cuales se vuelven los pacientes quirúrgicos. Eh, Como anécdota, en alguno de los congresos de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto, había como un simposio ese día de fisura anal. Entonces le preguntaron a todos los asistentes, éramos como 1200, si preferían manejo médico o manejo quirúrgico. Y yo creo que el 95% manejamos, levantamos la mano para, para decir que cirugía era definitivamente lo mejor. Vuelvo e insisto, si el paciente no tiene ninguno de los predictores de no respuesta a manejo médico, yo puedo intentar manejo médico advirtiéndole al paciente que puede que no funcione. Lo que dijo Jessica, uno es nifedipino de 10 miligramos, viene en tabletas y viene en cápsulas. Si es en cápsulas, abre la capsulita y mezcla el, el polvo con lubridermo, con acid mantle, y se lo aplica en el anodermo después de hacer un baño de asiento con agua tibia. Eh, Probablemente no hay diferencia entre hacerlo 2 veces al día o hacerlo 3 veces al día durante por lo menos 2 meses. Entonces, a muchos pacientes no se aguantan pues esa rutina de tanto tiempo. Bueno, no tengo ninguna experiencia con sildenafil. Eh,
Eso es como lo que teníamos para Sí, comentar. yo tampoco revisé nada de sildenafil, pero no estaba como dentro de lo más común tampoco, ni en la primera ni No, en segunda línea. ni en las guías de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto está mencionado. Correcto. Tal vez el otro comentario que cabría es que hay estudios que muestran que el uso de adalato, pues nifedipino oral o tópico, los resultados son los mismos. Pero aquí viene una parte cultural y placebo también. Si yo tengo dolor de cabeza, no me voy a poner la aspirina en la cola, me la tomo. Si yo tengo dolor en la cola, no me tomo el Adalat, me lo pongo en la cola. Entonces es como que para los pacientes, si se untan algo en la cola, eso tiene su efecto placebo, además del efecto terapéutico que puede tener. Insistiendo, como para finalizar, que los pacientes que mejoran con vasodilatadores tópicos, un porcentaje grande van a recurrir y terminarán en un futuro, puede que no inmediato, pero terminarán siendo operados. De nuevo, Mónica, felicitaciones porque hiciste una muy buena revisión. Muchísimas gracias, profe. Doctor, hay una pregunta que falta aclarar todavía. Preguntan que si es una cápsula para 3 dosis, o sea, ¿se diluye una cápsula para las 3 dosis del día o es una cápsula diluida para cada aplicación? Yo uso una capsulita por cada dosis. Listo, listo, doctor. Nifedipino cápsulas de 10 miligramos es muy barato. Ujú. Ya, esa era la pregunta de la doctora Zúñiga y por acá veo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias nuevamente a todos por la asistencia, por estar presentes y al doctor Kestenberg por la tutoría. Muchas gracias de nuevo. Bueno, me encanta ver Entonces, un montón de muchachas jóvenes y bonitas que fueron mis alumnas asistiendo a estos eventos. Algunas casadas, desafortunadamente. bueno, buenas noches, muchas gracias. Chao.